Hola, voy a conversar acá con ustedes sobre algunas preguntas, comentarios e inquietudes que me han dejado en la serie de las heridas de la infancia o de las heridas que nos impiden ser nosotros mismos. Recogí algunas cosas para podérselas explicar y darles un poquito más de luces con respecto a este tema. Veamos. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Ya sabes, te puedes suscribir y darle a la campanita si quieres que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Y si es la primera vez que estás por acá, en este canal comparto temas de desarrollo personal y de espiritualidad. Y aquí quería compartir un poco con ustedes varias inquietudes que me han dejado en los comentarios de la serie de las heridas de la infancia o las heridas que nos impiden ser nosotros mismos, que es importante ir aclarando e ir ampliando un poco esta información. Porque la primera vez que escuchamos todos estos temas y hay cosas que suenan muy fuertes, nos hacen mucha bulla y no terminamos como de entender a profundidad de qué es lo que se trata, ¿no? Y quería hoy más o menos aclarar ciertas cosas de acuerdo a algunas inquietudes que me han dejado en esos comentarios. Lo primero es que, bueno, la pregunta que más se repite es cómo lo sano, cómo sano estas heridas. Ya al final de cada video se explica un poco este proceso de sanación. Realicé otro video donde también les explico un poco más sobre esto. Pero lo importante aquí es que tú tienes que estar dispuesto a sanar y que es un proceso, no es algo que me tomé la pastilla y se me quitó el dolor de cabeza, no, es un proceso que vamos a ir viviendo y que tenemos que poner de nuestra parte para poder salir de esto o de estas situaciones que vamos viviendo o que vamos generando a través de estas heridas que se nos siembran en nosotros en nuestra infancia. Quiero comenzar con este comentario. Tengo esta herida y no me gusta. Normalmente, cuando por supuesto tenemos heridas de humillación, de traición, de abandono, son situaciones que nos movilizan internamente y muchas de estas heridas impiden que nosotros realmente descubramos nuestro verdadero potencial. El hecho de que digamos no me gusta la herida, automáticamente es como que le ponemos una barrera, no te quiero observar, no te quiero ver. Y este es uno de los primeros errores que cometemos cuando estamos en procesos de sanación. Nos tenemos que permitir observar a detalle qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con esa herida? ¿Cuál es mi comportamiento con respecto a esa herida? ¿Qué me la activa? Entonces tengo que abrir esa puerta que muchas veces moviliza, por supuesto, grandes cosas y observar qué es lo que hay allí. Cuando yo digo no me gusta algo, simplemente cuál es nuestra reacción o hacemos así, uy, eso no me gusta, ¿verdad? Y volteamos, eso no me gusta. Y volteamos y rechazamos eso. Mientras le demos la espalda a la herida, mientras no queramos observar realmente qué es lo que se está moviendo allí, no vamos a entrar en un proceso de sanación, no vamos a poder empezar a sanar esta herida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respirar profundo y aprender a observarnos y aprender a mirar esto que nos está sucediendo para poder sanarlo. No recomiendo, si eres una persona muy sensible o si estás muy amarrada a esa herida, no recomiendo hacerlo sola. Tienes que buscar un apoyo, tienes que buscar un terapeuta, tienes que buscar un psicólogo, alguien que te ayude a gestionar eso que estás viviendo con respecto a esa herida. Ahora, si es algo que ya has venido trabajando y que ya tienes un poco más de conciencia y tienes las herramientas para hacer este trabajo de sanación, entonces lo puedes ir haciendo poco a poco en tu vida. En mi caso yo ofrezco es una certificación Maestría del Alma donde trabajamos a profundidad todos estos temas. Pero lo que quiero aclararte acá es eso, que tenemos que permitirnos observar. Si no nos paramos y no observamos a detalle qué es lo que está pasando, no vamos a empezar un proceso de sanación. Otra de las preguntas que me dejan en los comentarios dice, la herida nunca se va a sanar por completo. Tenemos que aprender a vivir con ella. Cuando tenemos estas heridas, forman parte de nosotros. ¿Se sanan por completo? Sí. ¿Es un proceso? Sí. No es que se van a sanar de un día para otro.
va a llegar un momento en que tú logras irte a la parte, es como imagínate esa polaridad, ¿ok? Nosotros cuando estamos en la herida y cuando la tenemos activa, estamos como en esta polaridad negativa. Cuando logramos sanar, observar, reconocer todo esto que está acá, logramos pasar a esta polaridad positiva, logramos vivir desde este nivel, agarramos es como la fortaleza que nos da el aprendizaje, que nos da esta herida para nosotros reconstruirnos. Cuando logramos incorporar el aprendizaje que nos está dejando estas heridas, es cuando ya no volvemos a vivirlas nuevamente. Las podemos reconocer, las podemos observar y vemos inclusive cómo la vivimos en un pasado, pero ya no se va a repetir más en mí. Si la herida se sigue repitiendo en ti es porque todavía no has terminado de incorporar todo el aprendizaje que necesitas incorporar en ti con respecto a esa herida que estás viviendo. Por ejemplo, una persona con la herida de rechazo que normalmente no se valora, es muy cerrada, no le cuesta dar su opinión, cuando logra sanar todas estas heridas, empieza a ser una persona mucho más fuerte, empieza a valorarse mucho más, empieza a poner límites, empieza a dar sus propias opiniones sin miedo a las críticas y a los juicios. Entonces es ese proceso. Cuando yo logro sanar todo esto, yo voy a adquirir todos estos aspectos positivos que me van a fortalecer, pero tengo que incorporar el aprendizaje en mí. Otro comentario que me llamó mucho la atención fue una persona que comenta que él ha hecho varias terapias, ha hecho biodecodificación, ha hecho constelaciones, pero sigue todavía inmerso en la herida. Todavía él se siente que no sale de allí, que todas las áreas de su vida están completamente descontroladas. ¿Qué pasa en este caso? Cuando ya hemos hecho trabajos de sanación y estamos en el mismo proceso, es porque no me he permitido realmente soltar todo lo que yo vengo trayendo. Recuérdate que las técnicas, cualquier herramienta que utilicemos, sea biodecodificación, sea constelaciones, sea sanación angelical, ellas solo hacen una parte del trabajo, pero el resto del trabajo es mío, porque yo soy la que tengo que incorporar el aprendizaje. Eso uno lo ve mucho más fácil por ejemplo, cuando quiero rebajar. El nutricionista me da las dietas, me da las herramientas, inclusive me puede hasta enseñar algunas recetas. Pero si yo no me alimento, no hago las recetas, no cumplo con las indicaciones que me da el nutricionista, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, una constelación por familiar, por supuesto que nos ayuda a liberar gran carga energética, nos ayuda a alinear muchas cosas a nivel familiar y a nivel de nuestros ancestros. Pero si yo no hago como mi switch mental, si yo no cambio mi perspectiva, si yo no empiezo a tener acciones o actitudes diferentes con respecto a este trabajo que yo estoy haciendo, no estamos haciendo nada. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan pero si yo me quedo sentada y si yo no hago nada, eso no va a cambiar, no va a hacer ese movimiento. Recuerda que lo que es tomar decisiones y tomar acción son dos pasos que te corresponden es a ti. Tienes que hacerlos, eres tú, para que puedas ver cambios reales en tu vida. Entonces, si todavía estás inmerso en problemas de familia, en problemas financieros, con problemas laborales, o sea, tienes toda tu rueda de la vida completamente alterada, quiere decir que no estás tomando las decisiones correctas, que no estás tomando acción con respecto a los cambios que tienes que hacer y que no te has permitido realmente profundizar en tu alma para saber qué es o cuáles son esos ajustes que tienes que hacer. En estos casos, cuando nos encontramos así, a mí me encanta conectar con mis guías y con mis ángeles porque ellos nos dan las pautas y nos dan las guías para tú saber dónde está como la traba y te enseñan el camino que tienes que seguir con mucha más claridad. Eso muchas veces se trata de no querer soltar, de controlar todas las cosas y no permitir que el universo nos ayude a seguir fluyendo. Otro de los comentarios que me dejan muchas veces es que se identifican con el nombre de la herida y no se identifican con la máscara. Por ejemplo, yo fui humillada en mi infancia, pero no me identifico con la máscara de masoquista, ¿ok? Muchas veces ahí va a depender también de cómo tú codificas lo que te sucedió en la infancia, de cómo va esa codificación, porque a lo mejor esta humillación la codificaste en tu vida más como traición
o más como rechazo. Entonces hay que ver realmente la historia de vida allí para ver qué es lo que está pasando realmente, a ver cuál es la máscara y cuál es la herida real que está allí en profundidad. Porque acuérdate que son nombres, etiquetas que se le ponen para poder hacer como ese agrupamiento, ¿no? Rechazo, humillación, traición, abandono, injusticia. Son los nombres que esta autora le colocó a cada cosa y una que otra, y las características donde ella fue agrupando en cada uno de estos. Pero cada una de las personas o cada uno de nosotros tiene una historia de vida que hay que revisar y hay que evaluar. Acuérdate que estos son a nivel de, esta explicación es más general para que tú tengas una idea con cuál te identificas para ver qué es lo que realmente está pasando allí y puedas empezar a darte cuenta de los cambios que tienes que empezar a hacer. Pero cuando haya estas confusiones de que me identifico con este nombre de humillación pero no con esta máscara, entonces hay que revisar un poquito más a profundidad cómo tú codificaste esta vivencia que tuviste en la infancia. Si no has realizado el test de las heridas de la infancia, te invito a hacerlo. Puedes ir a mi canal de Instagram, aquí te lo voy a dejar, donde en el link de la bio, ahí puedes conseguir el test de las heridas de la infancia, que te va a indicar un poquito más cuál es la herida que tienes en ti. Otra persona me escribe, me molesta mucho cuando me interrumpen o cuando interrumpen a otra persona. ¿Cómo se cambia esto? Cuando algo te molesta, o sea, que esas cosas que las sientes aquí en el estómago y realmente te altera, allí es un proceso de autoobservación. Empezar a no solo a ver esa molestia, la interrupción o lo que te haya causado ese movimiento emocional, sino empezar a observar un poquito más a profundidad qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente me molesta, por qué me molesta esto. Recuerda que esa molestia es tuya y es algo que se está activando en ti, no tiene nada que ver con las personas afuera. Entonces la que tiene que empezar a revisarse eres tú. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿De dónde viene? ¿Desde dónde viene esa codificación? ¿Es algo que vivía de pequeña, que me interrumpían, no me dejaban hablar de pequeña cuando quería decir las cosas, o me mandaban a callar muy constantemente? Entonces algo hay allí codificado en tu energía, en tus heridas, que cada vez que sucede esto, te activa eso y te molesta. Yo lo llamo en mis certificaciones, en mis talleres, lo llamo alertas terrenales. Esas alertas terrenales son estas como cosas, palabras, acciones que nos mueven emocionalmente, y es el alerta de que algo en ti tiene que ser revisado, tiene que ser sanado y tiene que ser soltado. Entonces empezar a observar, empezar a hacer preguntas. ¿Para qué viniste? ¿Para qué vino esa interrupción a mi vida? ¿Qué es lo que realmente me molesta? Porque a veces no es la interrupción, sino es la cara de la persona, la facción de la persona o la forma como lo hace. A lo mejor es una palabra. Muchas veces es el tono de voz que es lo que realmente mueve. Entonces hay que empezar a observar y hacernos preguntas un poco más profundas para poder llegar a como que a la base de qué es lo que realmente se está activando en ti para poder entonces sanarlo. Ahí es un proceso también ya de estar un poco más consciente, de observar y de aprender a hacernos preguntas para poder llegar a lo real, a la base de lo que está sucediendo. Y este último que quiero compartir dice, y lo he visto en varias partes, que las personas se molestan. Hay comentarios que me dejaron como molestos, otras personas lo escriben mucho más sutil. Voy a leer dice, no comparto para nada que uno haya elegido sufrir tantas cosas. Y si uno eligió, debería poder decir basta y vivir en paz. Y aquí me hacen llegar esta sensación que dice, no eliges sufrir, eliges experimentar, que son dos cosas distintas, y puedes experimentar desde varias formas, desde el sufrimiento o desde el amor. Nosotros podemos, si bien ahí lo dices, deberíamos poder decir basta, pues sí, podemos decir basta y vivir en paz. Es que ese es el trabajo precisamente, aprender a observar todos estos acontecimientos con una nueva perspectiva, a poder elevar nuestro nivel de conciencia para poder mirar lo que realmente pasa en este tipo de acontecimientos o en este tipo de sufrimientos que estamos viendo en el mundo. ¿Por qué se generan? ¿Por qué los tenemos que vivir, no? ¿Por qué escogemos estas historias de vida tan dramáticas que muchas veces observamos y muchas veces vemos? Pero
es que tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Yo también me hacía esas preguntas al principio, decía, pero es que, ¿por qué tienen que haber tantas cosas? ¿Por qué tienen que suceder tantas cosas fuertes? Y un libro que me ayudó muchísimo a entender lo que estaba sucediendo, cómo era este movimiento, qué era lo que estaba pasando, es el libro El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Es un apellido un poco extraño, ¿no? Te lo voy a dejar en la descripción. Cuando yo leí este libro, inclusive, porque me estaba haciendo estas preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Y me entregan este libro, lo leo y te confieso que lo leí las 2, 3 primeras cuando leí las primeras partes, yo dije, fue esa sensación de que cuando te dicen algo y tú dices, tu ser completo sabe que es así, tu ser completo entiende que es así, es como que, claro, ya lo entiendo, ¿sabes? Esa claridad, para mí fue eso. Yo cuando leí ese libro, yo dije, es que claro, tiene toda la lógica del mundo, lo comprendo y mi ser lo aceptó como algo real. ¿Qué pasa? Nosotros venimos a experimentar, a tener experiencias de vida y muchas veces aprendemos a través del contraste. Cuando sucede algo que hace sufrir de alguna forma es para que tú lo puedas observar y puedas decir, ese precisamente ya basta, ya te vi, ya te observé, no quiero esto en mi vida, yo escojo la paz, escojo la felicidad, escojo la salud perfecta. Es cuando me conecto entonces con mi verdadero ser, con lo que yo realmente soy. El sufrimiento está más cuando me quedo enganchada en el sufrimiento es porque estoy completamente en ego y estoy separada de mi verdadero ser. Cuando nosotros nos reconocemos como seres eternos, como seres conectados con un ser superior, con un Dios, con un universo que es amor, que es paz, que es felicidad, y entiendo que eso soy yo, entonces empiezo a experimentar la vida desde esa nueva visión y puedo observar las dinámicas que se viven en el exterior o las dinámicas de vida que pueden vivir otras personas con mejor entendimiento y respetando que esa fue la selección de vida que esa persona hizo, esa fue la selección de experiencias que esa persona hizo y las honro y las puedo mirar desde con otra luz, con otros lentes, con otra mirada, con otra, ¿cómo te lo explico? Es con otra honra, ¿sabes? Es como que lo miras, sabes lo que está sucediendo y lo que puedes hacer es enviarle luz y amor a esa persona para que se pueda dar cuenta lo más pronto posible de que puede salir de allí, de que puede decir precisamente ya basta y que puede conectar nuevamente con su ser, con su luz, con lo que verdaderamente es y manifestar en su vida otro nivel de conciencia, manifestar en su vida nuevas experiencias más conectadas con la luz, más conectadas con el amor, más conectadas con la felicidad, conectadas con la abundancia. Ese es el trabajo, pasar de esto a esto, pasar de este sufrimiento, entre comillas, a esta luz. Entender que estamos viviendo esto para obtener aprendizajes que muchas veces son bien intensos y bien difíciles, pero cuando me abro a hacerlo, entonces es como que se transforma completamente mi mundo, se transforma completamente mi ser. Una de las personas, de las historias de vida que puedes leer para ver ese contraste y cómo logra salir de eso, es el de Louisa Hay. Ella vivió una historia de vida muy intensa, muy fuerte. Y tú ves los resultados al final cuando ella decide sanar todo esto y decide cambiar su perspectiva, cómo se conectó con su verdadero ser y dejó grandes aprendizajes para nosotros, las personas que le seguimos. Estas son algunas de las cosas que quería comentarte con respecto a algunos de los comentarios, preguntas que me estaban dejando allí para ampliar un poquito más esta información. Recuerda que el sanar tu alma es una decisión, es un compromiso, es algo que tienes que estar dispuesto a realizar, porque no es algo que vas a lograr de un día para otro, es algo que va a necesitar un proceso, es algo que va a necesitar un compromiso completo contigo mismo, con tu proceso de sanación. Y en este momento me acuerdo una vez que leí que decía, es tan importante esta labor que hacen, por ejemplo, los médicos de sanar cuerpos, pero no nos hemos dado cuenta que mucho más importante es este trabajo de estas personas que se dedican a sanar almas.
Y con esta reflexión cerramos este video hoy.